Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Roque Zavala Lorenzo, quien es profesor, historiador, periodista y escritor. Además, y abogado de los tribunales de la República Dominicana. Con él vamos a hablar un tema muy importante para usted y para mí, la historia dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Roque Zavala. Juan Bautista Díaz Cueva. Aquí está en Tribuna Nacional. Un programa de más de 40 años. Sí. Tienes tú con esta lucha, haciendo un programa que ya tiene un público ahí que te sigue, porque en realidad tú siempre tratas de temas importantes, traes economistas, políticos, intelectuales, que tienen cierta calidad para tratar los temas que enfocan. Sabes que este es un programa que es más educativo que otra cosa. Eso es la identidad de este programa, la educación. Tú siempre tratas de llevar un mensaje que le sirva a la gente para algo. Eso es importante. Eso es. Por eso tú estás hoy, para hablar de la historia de la República Dominicana. Uno de los temas que a mí me encanta. ¿Te apasiona? Me apasiona y me gusta hacer aclaraciones porque la historia aquí, bueno, aquí hay un historiador muy renombrado que escribió la otra historia y un político habló sobre la necesidad de refundar el país. Tu amigo Fafa Tavera. Y yo pienso que no solo hay que refundar el país, sino también hay que escribir la historia real con los hechos, con los documentos, no haciendo interpretaciones, acomodándolo al momento o acomodándolo a los intereses que interesan. ¿Por qué los historiadores no se ponen de acuerdo para escribir una historia verdadera de la República Dominicana? Eso es imposible, porque eso es tú dar de lado a la diversidad, a la dialéctica, a la lucha de contrarios. Eso siempre va a estar latente en una sociedad de diferentes pensamientos, de diferentes posiciones políticas, porque tú me puedes decir que en Cuba, los historiadores de Cuba pueden ponerse de acuerdo, porque ahí hay una formación tipo Fidel Castro, con una tendencia ideológica, socialista, ideológica, comunista, que eso hay que entenderlo. Pero aquí no puede suceder eso, simple y llanamente, porque aquí la historia se ha escrito en base a lo que dicen los que gobiernan, al mensaje de que los que gobiernan les interesa que llegue a la población. Y eso realmente es una de las cosas que la historia dominicana carece de la criticidad que necesita una ciencia para reunir las condiciones como tales. Yo pienso que a la historia dominicana le hace falta eso. Y te digo porque los libros que yo he publicado, hay abunda crítica sobre algunos hechos que no sean, ni siquiera nunca se han interesado en aclarar que de tiempo en tiempo algunos historiadores, algunos escritores, en la misma Academia de la Historia, expresan la necesidad de que aquí comience a caminar la historia, un camino para aclarar varios entuertos que tiene la historia dominicana. Esa es la verdad. Y eso todavía no se ha comenzado, porque ese compromiso que tienen mucha gente con los que detentan el poder le impide hacer crítica. Tú puedes aceptar que Pedro Santana hizo aportes importantes a la independencia, no vamos a decir que
Pero tú intentar hacer un símil entre Pedro Santana y Juan Pablo Duarte, eso es imposible, simple y llanamente porque uno es el reverso del otro. Y yo en uno de mis libros digo que Pedro Santana nació en tiniebla. La tiniebla es una presentación donde hay luces y hay, pero que no dejan ver con claridad la realidad de las cosas. Que vivió en penumbra. La penumbra es una sombra que se presenta en la luz, que no es ni una, entonces pero no se puede catalogar como luz, sino como sombra. Y la oscuridad, y que murió en la oscuridad, porque en realidad murió de noche, pero algo peor, que murió y nadie sabe, nunca se ha interesado por saber las situaciones, porque muchos dicen que Santana se envenenó. Se envenenó porque cuando él llega el 15 a la capital por invitación del capitán general, uno en el palacio ya había sido presidente y el que ha sido presidente siempre le queda algún seguidor en el palacio y le informan que tan pronto llegue al palacio de gobierno lo van a desarmar y lo van a apresar. ¿Por qué? Porque él simple y llanamente no cumplió una ordenanza del capitán general al designar un subcomandante que él, mientras él pensaba que iban a nombrar a Felipe Alfaro o uno de los hombres de su confianza, nombran un español. Y ahí comienza él a cuestionar lo que son las órdenes del capitán general. Esa es la realidad. Esa es la realidad que está ahí y nadie puede... ¿Y quién era el capitán general? O la Gándara. El capitán general. Entonces, todas esas cosas pasan y se quedan así en el limbo. En el limbo. Nadie le interesa aclararla. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la figura central de la Fuerza Armada Dominicana es Pedro Santana, indiscutiblemente. ¿Pero a qué responde eso? Bueno, la mayoría de los gobiernos que ha tenido la República Dominicana desde 1844 hasta ahora han sido dictadores, semidictadores y algunos liberales, pero muy poco tiempo. Pero sobre todo también en mayor oportunidad, la otra parte son gobiernos presidencialistas, que son una democracia que hay que encomillarla, porque siempre los hechos van acorde con lo que quieran los que gobiernan. Y eso pasa en este país. ¿Y dónde tú pones los conservadores? Sí, pero eso es lo que estoy diciendo, los conservadores son parte quedan iguales con continuar con esos gobiernos, la forma de gobernar de su gobierno dictatoriales, y por eso el país realmente no ha podido avanzar a una democracia real, porque hoy tenemos un hombre gobernando que no utiliza el poder para beneficiar grupos, hacer negocios, pero en otros que han pasado, han hecho grupos de millonarios, familiares, amigos, socios y allegados. De eso está libre ahora este gobierno. No es que no hay corrupción, la hay, porque eso es imposible. La democracia más fuerte en los países nórdicos aparece a veces un hecho que todos pasan por encima del 80% en la transparencia, en la honestidad de los gobiernos y aparecen hechos de corrupción. Y sobre todo en países como estos, que mira, la dificultad que da condenar a una persona, que todo el mundo señala, la prueba física a la vista de la gente, lo ven conviene que no lo pueden justificar, y sin embargo las dificultades que hay para condenar a una de esas gente. O sea, que eso también es un cardo de cultivo para alimentar a los corruptos, para que, bueno, la gente dice, puedo hacer cualquier cosa, cualquier negocio, apoderarme de los bienes del Estado, del pueblo, y después yo resuelvo. Bueno, algunos aquí ahora han dado la tarea de que devuelven una parte de lo que consiguieron, bueno, y ya con eso no hacen cárcel, que yo pienso que
esas negociaciones, los jueces no deben de llegar, o no debían de llegar a ese punto, porque aunque le reciban 3 o 4 mil millones de pesos a un imputado, pero no, que quede libre, por lo menos siquiera póngale en 2 años arresto domiciliario para algún castigo recibir por lo que hicieron, porque eso es un mal mensaje para que la gente se comprometa a transitar el camino de la honestidad, sobre todo los que gobiernan, los que están desempeñando funciones públicas. Esa es la realidad. Tú eres abogado y sabes que la ley es la ley. Entonces habría que modificar, modificar esa ley. Bueno, pero sí, pero es que eso no es el caso, porque la delación premiada es una figura jurídica que existe desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo acepta, porque yo te voy a decir una cosa, esa figura comienza a aplicarse desde siglos atrás. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que solamente se podían probar con uno de los que participan en los hechos, que no había forma de condenar a una gente. Pero eso comenzó en los Estados Unidos. No, eso comenzó, yo creo que fue en Inglaterra, me parece. Creo que fue en Inglaterra. No tengo la seguridad, pero de Estados Unidos a Inglaterra por ahí, porque son de los países que más habían avanzado en ese campo. Pues tú sabes, la primera constitución, la Carta Magna en el año 1215 se aprueba en Inglaterra. Entonces, son los países que más ha avanzado en el aspecto jurídico. Pero no es posible que una gente, un imputado, que ya ha confesado los hechos porque está devolviendo una gran cantidad de bienes, entonces, siquiera que se quede en su casa libremente como que nada ha pasado. Eso debe ser revisado, porque no es que no tenga una posibilidad de una condena mínima, pero no ninguna condena, que eso es lo que está pasando aquí con algunos imputados. Ya. Retomando el tema de la historia, nosotros criticamos a Santana por la anexión con la anexión con España. Sí. España, pero era que Haití estaba anexada a Francia y tenía un poderío detrás. Nosotros no estábamos huérfanos. No, porque ya Haití, el 1 de enero de 1804, había proclamado su independencia, que la única revolución antiesclavista que triunfa, que puede decir, fue la revolución haitiana. Y ya Haití había recorrido un largo camino de gobierno, sí, cierta inestabilidad, pero llega Boyer, que para mí el político más acabado del siglo XIX en Haití es Boyer, porque Boyer logra gobernar las 2 islas durante casi 22 años la parte este de la isla y 25 años la parte oeste de la isla. Pero ya nosotros, Boyer, derrocado en el 1843, pero nosotros no teníamos ya ninguna amenaza en el año 1861, simple y llanamente porque ya los haitianos lo habíamos derrotado en las 4 campañas y en Haití gobernaba uno de los más democráticos, que Fabre Gefrard. Entonces no teníamos ese peligro. Lo que pasa es que ese fue un proyecto desde 1844 de Pedro Santana y Tomás Bobadilla, y ellos, frente a la debilidad que tenían, querían continuar con el poder político que tenían, que la única garantía era negociando la anexión a España. Eso es lo que hay que decir, eso fue lo que pasó. No que teníamos ninguna amenaza, porque ya la República Dominicana había avanzado suficiente con todo, y lo que le hizo, la estafa que le hizo Buenaventura Báez a los tabaqueros de Cibao, con todo esto todavía la República Dominicana tenía cierta capacidad para seguir enfrentando a los haitianos, pero se han acomodado de que las circunstancias. Pero lo que a mí me preocupa es que hablamos de circunstancias, pero entonces yo voy a hablar de las circunstancias de Juan Pablo Duarte cuando vienen a la parte este de la isla dominada por los haitianos, que empieza a hablar de independencia y muchos dicen, pero este hombre estará loco, ya un pueblo que está docenado a vivir, quería que la estadía de los haitianos en esta parte era externa, era una eternidad. No era una eternidad, porque
aunque no le creían mucho el concepto de independencia, pero sí traía la magia del avance del sistema capitalista que ella podía ver, que había podido contemplar visualmente en Inglaterra, donde se había ejecutado la primera revolución industrial, y luego en Estados Unidos, que por haber sido colonia inglesa hasta el 4 de julio de 1776, también había avanzado en el sistema capitalista. Entonces, eso le permite hablarle a la juventud y encantar a la juventud por esos avances que aquí todavía estamos en la manigua. Esa es la verdad, pero eso no se ha dicho. No se dice eso, como tampoco se dice la actitud de Santana de no acceder al convencimiento de Duarte que había que atacar a Azua para sacar a los haitianos de Azua y evitar la tragedia del pueblo de Azua, que eso es de las cosas que aquí no se han estudiado, no se han trabajado. ¿Por qué? Bueno, porque si se habla de eso, esa culpa de la tragedia de los habitantes de Azua y de la trayectoria al salir las tropas haitianas en 1844, toda esa cantidad de jóvenes, niños y mujeres que se llevaron para Haití como esclavos, eso no se conoce aquí tampoco nada más. Ya. Roque Zavala y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el historiador y profesor Roque Zavala Lorenzo. Roque Zavala, pero Santana está en el Panteón. Bueno, eso para que tú veas la fortaleza del sector conservador aquí. El sector conservador, los poderes fácticos que responden al pasado, han impedido que Pedro Santana esté donde debe estar, que en el Ceibo, en el cementerio del Ceibo, porque... Él estaba allá y Balaguer lo trajo para acá. Bueno, pero Balaguer también, antes de irse en 78, un decreto para sacarlo allá, y eso no lo pudo hacer ni Antonio Guzmán, ni de tiempo en tiempo, eso no se ha podido hacer, y todavía Pedro Santana está ahí en el Panteón Nacional, esa es la verdad. Pero yo te voy a decir una cosa, mira. No, repítame, ¿cómo fue? Santana está, pero quien trajo a Santana al Panteón fue Joaquín Balaguer. Pero en el 78 volvió un decreto también para que lo sacaran, porque por él a andar para... Él no lo quiso hacer él, pero un decreto. ¿En el 78? Sí. Y Antonio Guzmán también intentó eso, pero eso no se ha podido, porque sucede que ese es la figura central de la Fuerza Armada, y entonces no pueden enfrentar la Fuerza Armada, que al fin y al cabo... Pero en las Fuerzas Armadas, ¿de qué manera? Bueno, porque la forma de gobernar de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de la República Dominicana responde al garrote. Así que gobiernan como el garrote, y el representante del garrote era Santana. Exactamente. Esa es la verdad. Santana fusiló el liderazgo de los trinitarios. El 23 de diciembre de 1847 a José Joaquín Puello. El 11 de abril de 1855 fusiló a Antonio Duvergé. Y el 4 de julio de 1861 a Francisco Rosario Sánchez. Esa es la verdad. Pero yo te quiero decir algo. Yo observé a la mayoría, que pude ver la literatura de los 2 meses de la patria, de enero y febrero. Hay que Duarte, hay que Duarte, hay que Duarte, hay que Duarte. Ningún de los expositores, de los defensores de Duarte, habló de llevar la enseñanza de Duarte a las escuelas. Sobre todo que aquí hay un decreto, una ley del 26 de septiembre de 1981, durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, una ley firmada por, esa ley está firmada por Atuey de Can Jiménez y como secretario Juan Medina, mi amigo Juan Medina. Bueno, y esa ley dice que se hace imperativo, mandatorio, introducir
la vida y la obra de Juan Pablo Duarte a favor de la independencia en todas las escuelas públicas y privadas. Uno no habló de eso, porque aquí lo que se trata es que la juventud no conozca la vida, el martirio de la familia Duarte. ¿Y ese manual dónde está? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo escribió? No, es una ley, no. Una ley. Una ley. La ley 370 es la que dice eso. Y entonces aquí, eso se ha mantenido ahí, no se ha llevado con la profundidad que merece que a la escuela pública llegue, que conozcan el martirio de Duarte, una de las familias más prestantes del siglo XIX, mejor aposentada económicamente, y sin embargo murió en la pobreza extrema. Y eso el pueblo debía conocerlo, pero no quiere que el pueblo conozca el martirio, el sufrimiento de los hombres de la República Dominicana, a quien yo he llamado Juan Pablo Duarte, el prócer de los próceres. Y para que tú sepas que eso se me ocurre a mí, y yo ahora en una investigación que hice, encuentro un autor, creo que se llama Rafael Pichardo, que en uno de sus escritos habla de prócer de los próceres a Juan Pablo Duarte. Esa es la realidad, porque Juan Pablo Duarte solo vivió para la patria, soñó con la patria, escuchó el grito de la patria herida, formó la Trinitaria, y el 27 de febrero de 1844, los 174 febreristas patriotas que fueron a las puertas de la misericordia, no fueron ni por Santana ni por Tomás Bobadilla, fueron por Juan Pablo Duarte, con el encargo de crear una patria libre e independiente con el nombre de República Dominicana y una nacionalidad, la nacionalidad dominicana. Esa es la verdad. Pero yo pienso que más tarde, más temprano, y no hay una mejor oportunidad que un gobierno de un demócrata como Luis Abinader para que esto llegue a las escuelas. Y yo te puedo decir que, mira, esos 3 libros de mi autoría, los cuales yo he llamado como una antología patriótica, que son una especie de crítica a muchos hechos de la historia dominicana y que de alguna manera podemos decir que fueron aceptados como libros de complementario en la enseñanza de la historia dominicana. Y yo espero que eso llegue a las escuelas más tarde o más temprano. Yo espero eso. Y el primero de esos libros, que es La Trinitaria y sus fundadores, que ese libro contiene la llegada de Duarte al país y sobre todo la formación de la institución para proclamar una república libre e independiente. Esa es la realidad. Uno de los 3 libros es el primero, después está 27 de febrero y el tercero es Sánchez, 4 de julio de 1861, que son los que componen lo que yo llamo la antología patriótica. En esto que yo, para la enseñanza de Duarte en las escuelas, debe de haber un manual. Bueno, la misma ley lo que dice es que la Dirección Curricular de Educación debe de coger los libros que deben ser llevados a la escuela como por la calidad y por lo que tratan. Yo te puedo decir que en el libro de Sánchez, aquí muy poca gente ha manoseado, la 23 proclama que se hizo en el año 1861 apoyando a Pedro Santana, pero esas proclamas se llevaban a la gente a los cuarteles y con los guardias ahí lo podían afirmar cosas y a la gente sin saber, no porque hay gente que de la burguesía de Santiago, hay varios que están ahí. Yeah. Yo sé que alguna gente no iban a apoyar la anexión necesariamente, pero fueron llevados así, ya tú sabes con los guardias cómo era en ese momento. Esa es la realidad que tenemos, eso es lo que tenemos. Ya, Roque Zavala y amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Sin embargo, yo te voy a dar unos cuantos segundos para que tú le envíes un mensaje al pueblo dominicano y en especial a la juventud y a los estudiantes. Lo primero que yo le voy a decir al pueblo dominicano es que tenemos que
profundizar más en la educación y que este país es el mejor del mundo, que si tiene alguna dificultad, quién sabe, porque la clase política no ha resuelto algunos problemas nodales, no solo de la juventud, no, sino de la sociedad como tal, a estudiar, a trabajar, que este país le brinda muchas oportunidades a la gente que está formada, porque aquí cuando usted ve que 1.000 o 2.000 hacen fila de que buscando un empleo, la mayoría son choferes o andan buscando trabajo de limpieza, y usted encuentra 2 con maestría, con especialidades. Entonces todos no podemos ser ni choferes, ni secretarias, ni esto. Entonces prepárense, que este es un país bendecido por Dios. Si usted analiza la historia dominicana, las cosas que el Creador le ha permitido a este país salir triunfante, a veces sin tener quién sabe las condiciones, como fue esa guerra de independencia, que solamente el valor y el sacrificio de los dominicanos de esa época lograron obtener ese objetivo. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el historiador Roque Zavala Lorenzo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.